la acción climática, léase todo lo que es relevante al mundo del cambio climático, es un tema importante desde el punto de vista propositivo. Yo les voy a contar lo positivo, los que están en desacuerdo, no levanten la mano y asumimos que tienen una mirada donde creen que no es tan central el cambio climático para la agenda de Argentina y del mundo. Levanten la mano los que sí creen que tiene que ser un tema central en la discusión. Y acá nadie lo está evaluando, ¿eh? Es una discusión porque lo interesante de esto es armar un debate. Bueno, ahí sí creo que tenemos una gran mayoría. Sí, ahí tenemos una mayoría. Que no en cualquier grupo es así, digamos, ¿no? Y les digo esto porque me parece que también es relevante a la hora de empezar a disparar este debate o estas ideas que les voy a traer yo para que debatamos y para que pensemos en conjunto respecto de qué se puede hacer y cómo se puede hacer en un contexto que de por sí ya es un poquito adverso a poner en el centro la discusión del cambio climático. Espérame un segundo que voy a prender la luz porque ya se está viniendo la noche o la tormenta, no sé qué es eso, o las dos. Así ya queda prendida. Entonces, para plantear la discusión del cambio climático, quiero decir dos cosas. Yo les conté que empecé trabajando en desarrollo social y que mi camino y mi trabajo tiene que ver con las poblaciones más pobres de la Argentina. Con lo cual, siempre miré al cambio climático o a la militancia ambiental vinculada con el desarrollo o la falta de desarrollo económico. Entonces ahí ya siempre tenía una mirada donde veía que cuando nos decían es un tema de ricos o es un tema de jóvenes urbanos o es un tema que no es tan importante, yo ya le ponía en duda, en tela de juicio, que eso fuese así, porque veía que quienes vivían en las márgenes del riachuelo y tenían el peor acceso al agua o el agua más contaminada o más incidencia de males minerales en sangre, siempre en las personas más vulnerables, entonces había una transversalidad directa entre quienes peor lo pasan en términos sociales y las consecuencias ambientales. Entonces ya desde ese punto de vista siempre fui desarrollando una mirada y donde tampoco me parecía que fuese un tema urbano, porque cuando uno empieza a enfocarse en la agenda ambiental y empieza a estudiar, mira todo el país, y ahora vamos a exceder la frontera de Argentina, pero mira todo el país y ve que en cada provincia hay un tema vinculado con qué está pasando con el cambio climático y qué está pasando con el ambiente, ya sea sequías o sea mega lluvias y diluvios como los que estamos viendo cada vez más seguidos y que en vez de haber más estabilidad climática tenemos cada vez más inestabilidad climática, donde tenemos cada vez más sequías, más fenómenos climáticos como el que estamos viendo estos días, o sea, en donde esa inestabilidad hace que no solo las personas, sino que también, sobre todo el ambiente, le cueste adaptarse para tener suficiente capacidad de absorción, para poder aprovechar, digamos, la hidratación cuando existe, pero después durante largos periodos no está más. Entonces, si uno va a Jujuy, tenemos, por ejemplo, una agenda digamos, de ambiente que está vinculada con la transición energética y una gran incidencia de las energías renovables. Si vamos a Tierra del Fuego, hay un debate muy presente respecto del uso de los recursos marítimos y los recursos ictícolas respecto a cómo se pueden usar. Es decir, que me parece que no es ni una agenda urbana, me parece que es una agenda, digamos, del país, de todo nuestro país, me parece que es una agenda federal, me parece que es una agenda súper, con mucha interseccionalidad, con, las- con el desarrollo de las personas y de las comunidades más pobres de la Argentina. Lo que sí me parece también es que en el contexto socioeconómico de Argentina no parece ser un tema tan relevante porque siempre estamos en un tema coyuntural que es cómo hacemos para llegar a fin de mes. Entonces, ahí es donde casi cualquier discusión que no sea cómo hacer para llegar a fin de mes parece extemporánea. Y es un desafío eso, porque yo creo en mi aprendizaje, digamos, en el mundo de las políticas públicas, que generalmente es una falsa disyuntiva si hacer una sola cosa o la otra, porque el Estado tiene que mirar todo al mismo tiempo. Y desde el privado, que es donde me toca a mí hoy trabajar, casi que no hay financiamiento para iniciativas que no tengan incorporada la variable de sustentabilidad. Entonces, pues si por un lado decimos, no, a este tema no hay que darle importancia, este tema no le importa nada, este tema que es extemporáneo, o lo vamos a pensar una vez que podamos lograr reducir el déficit fiscal o bajar la inflación, capaz ese momento, ojalá llegue este año. No sé cuándo va a llegar. Yo creo que ojalá estemos yendo en ese camino y que suceda pronto. Pero si después no sucede, o al final del día volvemos a una inestabilidad y el año que viene no tenemos ese contexto, vamos a esperar hasta cuándo.
para integrar la mirada de la sostenibilidad a nuestra vida cotidiana. Ahí es donde creo que tenemos que tener una mirada donde la estrategia, o sea, la mirada estratégica o de visión de mediano y largo plazo de sus vidas y de sus vidas y de sus hijos esté presente en la cotidiana. Y eso fue lo que inspiró un poco el proyecto de Ley Yolanda. No sé si alguno escuchó hablar de la Ley Yolanda. ¿Alguno escuchó? Levanten las manos los que hayan escuchado mencionar o hayan participado de la capacitación o sepan de qué se trata. Bueno, la Ley Yolanda. Ay, Juan Cruz también dice que sí. Ok. La Ley Yolanda fue un proyecto que presentamos, fue el primer proyecto que presenté yo cuando entré al Congreso, justo empezó la pandemia, eh, que veníamos pensando con mi equipo, varios de ellos venían del mundo de ambiente, Cata, que trabajaba conmigo, venía de ser directora nacional de ambiente, y la idea de la Ley Yolanda, que ahora es ley y se está implementando, era una capacitación obligatoria para todos los poderes del Estado que pudiese cubrir los aspectos centrales y estratégicos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la acción climática, la sostenibilidad y qué se puede hacer en cada uno de los poderes del Estado para hacer algo al respecto. O sea, la idea era que todas las personas que integramos, bueno, yo ya no más, pero digamos, el Estado, tuviesen una primera sensibilización y mirada respecto de qué es el cambio climático y por qué es relevante adaptar y mitigar, qué significan estas cosas, cuáles son los números, dónde está la Argentina, cuáles son las contribuciones determinadas nacionalmente que tenemos que cumplir, cuál es el compromiso que hay en la Agenda 2030, y qué se puede hacer del lugar de cada uno en su ministerio, en su lugar de trabajo para poder contribuir. Y lo lindo de esa ley, ahí dice Hernán Frankel, no sé si sos algo de Frank Frankel, que hizo la capacitación, porque eso finalmente la historia, en este caso es una historia con final feliz porque la ley se aprobó, cosa que no sucede tan seguido con las leyes que uno presenta, menos siendo un diputado que acaba de entrar al Congreso, pero creo que esta ley tuvo la suerte de llegar en un momento adecuado, que fue la pandemia, donde se empezaba a poner también como en visibilización, no solamente la cuestión como de clima, sino como también la forma en la que nos relacionamos con los animales, la forma en la que nos relacionamos con el planeta en general, impacta muy fuertemente sobre todo, sobre la salud pública, sobre la educación, sobre los costos para los que son, digamos, que vienen del palo de la administración o vinculados más con lo económico, incluso a veces los que son más detractores de poner el cambio climático en la escena. eh, Creo que justamente tener políticas inteligentes y miradas inteligentes desde las empresas, desde la militancia, desde la universidad, etcétera, respecto del ambiente, hasta les está haciendo ganar plata a las empresas. Entonces, digo, me parece que no hay que ser necio en ese sentido y hay que tener una mirada con claridad y estrategia respecto de lo que está sucediendo hoy en el mundo, no solamente en Argentina. Entonces, con la ley Yolanda lo que pasó, espérenme un segundo. No parece, mi amor, que tengo que terminar de charlar y después en un rato voy con vos. Anda con caritos. Em, la ley Yolanda lo que pasó es que la pudimos validar y trabajar con todos los sectores políticos. Y eso fue el factor clave que pudo lograr que la ley saliera, digamos, no solo porque fuese una buena idea o porque la hubiésemos trabajado o militado. A veces hay excelentes ideas, pero que después no llegan a ser sancionadas. Fue que para todos los sectores políticos era un tema relevante y que fue una ventana de oportunidad, y las ventanas de oportunidad son ventanas que se abren y son como portales más que ventanas. Los portales de oportunidad deberíamos decir en vez de ventanas, porque se abren en un momento determinado y después se cierran. Yo creo que hoy una ley como esa no hubiese salido ni a ganchos, pero en ese momento salió y se reglamentó y se pudo implementar y las provincias, en su gran mayoría, las adoptaron porque las provincias, como son autónomas y los recursos naturales también son de autonomía de las provincias, tenían digamos, que adoptarla y la gran mayoría de las legislaturas también las adoptaron. Y así fueron transitando las diferentes capacitaciones. Yo tengo una mirada, digamos, tenía un proceso colaborativo interesante donde llamábamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a ser parte del armado de la capacitación de la ley. Depende de la provincia, pero para mí hay capacitaciones mejores que otras. A mí lo más interesante es invitar a todas las generaciones, no solo a los jóvenes, a ser parte de este cambio, porque con solo nosotros no llegamos a cambiar. Es decir, podemos quizás liderar la transformación, pero no llegamos a cambiar en los números los hábitos de la población del mundo entero. Piensen que en el mundo
uno eh, tiene una mirada súper enfocada en Argentina, por Bangladesh, por Pakistán, por países súper poblados, por toda Latinoamérica, por países africanos que tienen diferentes realidades y donde hay mucho que hacer para integrar a las poblaciones a la agenda vinculada con el cambio climático. Entonces, algunas capacitaciones terminaron siendo más científicas, algunas terminaron siendo un poco más políticas, que para mí esa parte, ahí perdemos gente en el camino, porque la agenda de cambio climático, la agenda de ambiente en general, tiene que ser una agenda estratégica, como lo pensó así Yolanda Ortiz, que es quien inspira la ley. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente que tuvimos en Argentina, la primera mujer en el mundo, digamos, en la región en tener ese cargo, en los 70, cuando todavía era un tema que ni se hablaba, y siguió trabajando no importa con qué gobierno. De hecho, fue, digamos, fue peronista, digamos, fue peronista, trabajó como secretaria de Ambiente de Perón en el último gobierno, y después eh, fue... eh, estaba, a ver, ¿cuándo fue? En el 70 creo que estaba con Isabelita. Y después estuvo con Bergman, o sea, cuando Macri estuvo en gobierno también trabajó como asesora en ambiente, porque para ella lo importante era que las políticas se sostuviesen a través del tiempo, que era el kit de la cuestión para que efectivamente los cambios que son largos muchas veces los procesos ambientales pudieran dar efecto. Entonces, por eso pusimos el nombre a la ley Yolanda Ortiz, en honor a, justo además murió un año antes de que sacásemos la ley. Pero creo que hubiese estado orgullosa de todos pensar en el ambiente como política de Estado que pueda, uno, ser estratégica, como decíamos al principio, no competir contra la coyuntura, sino estar por encima, y dos, ser transversal a todos los sectores políticos, y tres, ser una política de Estado que se sostuviese a través del tiempo. Entonces, así fue como la ley Yolanda terminó siendo ley y, digamos, hoy en día también nos sirve y nos permite a todas las generaciones hacer como una primera intro con datos respecto de qué es el cambio climático. Yo no sé la formación o el camino que han recorrido ustedes, imagino que la mayoría debe tener alguna mirada de esto y ya deben haber recorrido en este seminario este tema, eh, respecto de qué es o por qué estamos hablando hoy de cambio climático. No sé si alguien se anima, ahí capaz Flor me ayuda a desmutear, a contar o a explicar en un resumen qué es el cambio climático para ustedes. Nadie los va a evaluar, ¿eh? O sea, acá no los van a retar bien. Si alguien se anima, Quien quiera levanta mano y desmuteamos. nadie se anima. Ahí Francesca hizo como, levantó la mano, Francesca. Vamos, vamos, Bueno, vamos que les cuento desmuteo. yo. Porque, Vamos, espera, espera. Ahí tenemos, ahí tenemos. a ver, Francesca. Ahí está, Ahí ahí se me estamos. escucha. Ah, igual estaba también, a mí me da cosa porque Fidel también había levantado la mano. No, no, dale, Fran. Hay Dale, para Fran. los dos. Hay lugar para los dos. Bueno, no, por lo poco que entiendo, porque la verdad que, como decís, mucho no se enseña o se da por sabido, el cambio climático viene siendo lo que sistemáticamente venimos los humanos dañando el medio ambiente y las consecuencias que estamos teniendo hoy día. Más que nada, lo que está pasando hoy día, que lo podemos ver más físicamente, es el tema de las altas temperaturas, los desastres ambientales, por ejemplo, ahora los cambios real climáticos, nivel de temperatura y demás, y el tema de los ecosistemas. Más que nada, yo además soy de Chubut, entonces con los incendios y demás de todos los bosques también lo vivo, pero es muy poco. Nunca hay ninguna materia ni ninguna definición que te pueda decir. Gracias, Frances. Ahí, Fidel, ¿querés agregar algo? Ahora sí. Bueno, hola a todos. Bueno, la noción que yo tengo de cambio climático la relaciono en particular con un tema que a mí me interesa mucho y particularmente hacemos de uso todos nosotros todos los días y en este momento, que a ver, uno de los grandes enemigos del cambio climático es la generación de energía eléctrica, ¿no? A ver, yo lo ligo mucho con eso porque es una de las
de las mayores fuentes de generación de dióxido de carbono, más que todo en lo que es centrales termoeléctricas, que bueno, nuestro país se caracteriza por tener un gran porcentaje de producción energética a base de eso, y también presenté en el tema de energías un particular interés por lo que es el debate que se hace sobre si la energía nuclear es renovable o no es renovable, y si es una salida o no a ciertos problemas como la crisis energética que está viviendo hoy Europa, ¿no? Que fruto del accidente que hubo en Fukushima, bueno, y una política pública de Angela Merkel de cerrar todas las plantas nucleares de Alemania, hizo de que Alemania sea 100% dependiente del gas ruso. Entonces, bueno, la pregunta, o yo largo el tema por ahí, bueno, de si realmente, bueno, las energías renovables son renovables, o los autos eléctricos, por ejemplo, que son un tema hoy que se habla mucho, como una forma de mitigar el dióxido de carbono, ¿realmente se mitiga o no se mitiga? Porque producir esa energía, si no es a base de recursos renovables, realmente no sé si es tan benéfica, y todo lo que lleva también a la producción de esos vehículos, que involucra muchos minerales y muchas cuestiones. Pero bueno, te doy a vos la palabra, Camila, que sos la que sabe. Pero muy bien, ¿eh? Todo lo que dijeron es parte del cambio climático y se los voy a describir de una forma lo más simple posible. El efecto invernadero saben qué es, ¿no? Que es, o no, quizás, pero que la forma en la que funciona la Tierra, con todos los ecosistemas funcionando, produce de por sí un efecto invernadero que busca preservar la vida en la Tierra, que es que hay ciertos gases que están en la atmósfera que permiten que el calor del Sol ingrese, que los rayos del Sol ingresen, todos, no solamente la radiación, digamos, la infrarroja, sino también la ultravioleta, pero no importa, y una parte de ese calor se queda atrapada en la Tierra para que la temperatura de la Tierra sea habitable, y que no estemos como en Mercurio o en Venus, digamos, con temperaturas invivibles. Eso es lo que siempre permitió que los seres humanos viviésemos en la Tierra. Lo que sucedió es que en la época postindustrial, es decir, se produjo un aceleramiento del calentamiento global. Es decir, por los diferentes tipos de energía, sobre todo, que se usaron, ahora vamos a hablar un segundo de qué es lo que produce, cuáles son las actividades que más producen, digamos, gases o que influyen más negativamente sobre el calentamiento global, pero sobre todo fue en las economías occidentales a crecer muy fuerte, sobre todo basado en la energía del carbón, que fue el mineral. Por eso a veces es controversial, generó mucho crecimiento en las economías y muy rápido, y que recién, más sobre mediados de que hoy en día los científicos lo que decidieron, ahí me escuchan más o menos bien, pues está bien estable, es que debería limitarse ese aumento que se dio de la temperatura a 1 grado o 1 grado y medio como máximo, porque las temperaturas se ponga en peligro la vida sobre la Tierra, no solamente de los seres humanos, de todos los ecosistemas, digamos, donde ya para la forma en la que habitamos la Tierra se nos empieza a complicar. Entonces, los científicos y la ONU en ese momento, junto con, digamos, la ONU como representante de los países miembros y de todas las personas que habitamos la Tierra, pero sobre todo sobre la decisión política, decidieron más recientemente, con el Acuerdo de París, limitar ese aumento y comprometerse todos los países a hacer las NDC, o sea, las Nationally Determined Contributions, o las contribuciones nacionalmente determinadas, que es que cada país se autoobliga a limitar las emisiones y reducir, en los casos en que sea posible, su contribución al cambio climático. Y eso es el acuerdo como de base que hay dando vueltas, que después tuvo su momento en que con Trump y con algunos, digamos, personas del mundo relevantes, porque la dimensión de su país es muy relevante, se empezó a poner en jaque esta cuestión de decir, bueno, pero tengo otros temas relevantes o necesito que siga creciendo la industria. Ahí también surgió una mirada llamada la mirada del sur global. Yo ahora estoy siendo súper objetiva. O sea, yo les cuento todo lo que sucede y ustedes con su mirada crítica deciden dónde se posicionan.
La mirada del sur global es una mirada que algunos países del sur adoptaron diciendo, bueno, si los países del norte crecieron como pudieron y lo hicieron para desarrollarse, usando la energía como pudieron, ahora que ya crecieron y están bárbaros y la gente está viendo a ver qué producto orgánico come y nosotros estamos acá viendo a ver que no nos tape la lluvia, que se ocupen los países del norte de reducir el impacto del cambio climático en vez de nosotros, o que por lo menos pongan más plata, mucha más plata, para poder hacer la adaptación y la mitigación. Entonces, eso es como un debate que sigue ongoing en todos los foros internacionales a los que uno va. Está ese debate sobre quién tiene que pagar el costo de la adaptación y la mitigación. Y estas palabras que uso mucho tienen que ver con mitigar, con reducir todo lo que se pueda el calentamiento global y en general el cambio climático, y con adaptar también a los sistemas humanos, animales y a todo lo que existe a las nuevas inestabilidades que existen para estar mejor preparados para esas inestabilidades. Sí, hay una pregunta. Ahí tiene Pilar una pregunta. Ahí está. Hola. No, venía un poco de la mano de lo que decías antes, de que quizás las empresas ahora llevan adelante algunas acciones para contribuir con el cambio climático, pero es más desde quizás desde el marketing, porque después son algunas de las que más contaminan o de las que más dañan y quizás podrían llevar adelante acciones más fuertes, pero quizás entra como medio en una puja con, no sé, si el Estado le pide que contribuyan más, amenazan quizás con irse. No sé, me parece que ahí hay algo como que las empresas, no sé, Coca-Cola es una de las que quizás más acciones o mini acciones lleva adelante y es otra de las que más, es una de las que más contamina y las que más afecta. Eh, Nada, como que hay una paradoja o algo ahí medio raro. Bueno, acá todos se quieren patear la pelota respecto a quién es la responsabilidad, porque al final del día es una cuestión muchas veces de intereses. Algunos son intereses monetarios, económicos, otros son intereses geopolíticos. Eh, ¿Quién era? Fidel mencionaba lo que pasó el año pasado con la guerra de Ucrania y el gas, y sobre todo sobre el gas. Rusia, ¿qué hacemos? Empezamos a generar gas, o sea, estaban todos tratando de transicionar hacia energías renovables. Le digo, ahí se cruzan muchos intereses, como en todo. Entonces, es una agenda que siempre está en puja. Lo mismo que decís con las empresas. Las empresas a veces dicen, bueno, pero que lo hagan los gobiernos y son los responsables de lo público. Por otro lado, la gran mayoría de las empresas hoy tienen acciones de ESG, o sea, lo que en los 80 90 se llamaba responsabilidad social, que estuvo su apogeo de que cada empresa tenía que contribuir, digamos, es parte, es más importante que la social, les diría, en lo que es financiamiento. Yo que estoy en lo social, digo, cuesta más encontrar financiamiento para lo social que para lo que es sostenibilidad. La gran mayoría de las empresas, las multis, todas tienen el área de sostenibilidad fuerte, con acciones, como dicen ustedes, algunas pueden ser más contundentes, otras pueden ser más microacciones, otras capaz ni son relevantes, pero todas tienen también sus parámetros de medición internacional, porque las miden según sus contribuciones. Están todos tratando de llegar a la Agenda 2030 porque todos se comprometieron. Eh, pero es verdad que por otro lado, digamos, hay un montón de empresas cuyo negocio principal está hecho en la generación de plástico. Entonces ahí está, bueno, uno quiere hacer, reducir los plásticos de un solo uso. Los plásticos de un solo uso no sirven para nada, pero a la vez durante los últimos 50 años han ayudado a la población a poder llevarla atendida. Entonces, ahí está el desafío, yo creo, porque como en su momento cuando se introdujeron los autos, los que trabajaban con los caballos dijeron, listo, chao, nos quedamos sin trabajo. Y como todo cambio y toda revolución tiene eso, como de un poco de miedo, un poco de duda, ¿no? Respecto a hasta cuánto invierto o cuánto arriesgo. Y hoy pasa eso. Pero por eso también es interesante tener como una militancia activa o personas atentas y usuarios atentos a ver qué efectivamente es una acción que es contundente y que transforma la cultura corporativa o que transforma la comunidad en la que está operando.
Y ahí yo les dije, lo voy a hacer antes de las preguntas y ya dejo de hablar, así que seguimos conversando, pero que les iba a contar un poco también las industrias o las áreas, las actividades que más contaminan. Siempre es como un debate, ¿no? Pero en principio todo lo que es la energía y todo lo que es el mundo de la generación de alimentos y la agroindustria. eh, y el transporte, si se quiere, como asociado también a la energía, ¿no? Son como las actividades más contaminantes o que más generan calentamiento global. Entonces, también hay mucho debate sobre cada uno de estos rubros, a ver cómo se puede hacer para transicionar a formatos más limpios y que tengan menos impacto sobre el ambiente. Y obviamente, como la sábana es corta siempre y siempre estamos debatiendo sobre la escasez, toda decisión tiene su impacto. Y en Argentina a veces nos pasa también que como no somos un país de los más ricos del mundo, no somos generalmente early adopters de las tecnologías nuevas, es decir, no somos los que primero adoptamos las nuevas tecnologías porque son muy caras cuando están siendo en modo innovación. Entonces las adoptamos cuando ya están un poco más asentadas. Sin embargo, la buena noticia para el mundo es que muchas no sé si me animo a decir la mayoría, pero muchas tecnologías que hace 5 años eran en relación a otras. Entonces, ahí es donde estamos viendo cada vez más incidencia de las energías renovables, o sea, cada vez más petroleras grandes que están todas como diversificando su cartera a renovables. Estamos viendo, ahí alguien decía, no me acuerdo el nombre, en lo que es la agroindustria o el trabajo en el campo, que también todas las personas que hoy trabajan a gran escala en el campo están mirando siempre cómo se puede hacer un mejor uso, un uso más responsable del suelo. Digamos, y esto yo creo que es una mezcla de filantropía o de amor por la humanidad y por los hijos de uno y los hijos de ustedes, y también por beneficio económico, porque al final del día, no solamente por la demanda de los consumidores que cada vez piden más, sino también para poder hacer un mejor uso del suelo y que pueda ser más sostenible para que lo podamos seguir usando y podamos seguir viviendo y habitando, pero es una conciencia que antes no estaba. Eh, en todas estas industrias está ese debate abierto, y yo creo que es, digamos, a donde sea que vayan. Si les toca, digamos, interactuar con personas del mundo, van a ver que está recontra presente. Nosotros, como estamos en Argentina muchas veces muy insertos en el debate local, no hablamos de estos temas. Como no hablamos de inteligencia artificial y como no hablamos de migración, porque no es un tema acá, pero en cualquier foro mundial hablas de refugiados, hablas de migraciones, hablas de conflictos, hablas de sostenibilidad, hablas de tecnologías de inteligencia artificial. Me parece muy interesante que ustedes, que nosotros, que todos, como desarrollemos esa mirada con una perspectiva más grande, insisto, más global en el buen sentido, o sea, con más perspectiva de decir qué está pasando allá afuera y qué de eso nos puede servir a nosotros para crecer encima como país, o sea, para generar, para crecer porque es verdad que tampoco es posible desarrollar y sostener si no crecemos, ¿no? O sea, es verdad que algo que se está poniendo muy en foco hoy en día es, bueno, esperen, los recursos de un lado salen, y es verdad, eso es verdad. Entonces, si no crecemos, tampoco podemos transformar. Entonces, esa lógica yo creo que también está presente y creo que la transición y la mirada de que en cada cosa que uno hace lo puede encarar de una mirada nueva desde el punto de vista de la empresa, de las fundaciones, de nosotros como usuarios y de los gobiernos, hoy puede tener esa mirada sostenible y que eso además nos va a hacer crecer más y mejor, porque hacia ahí está yendo el mundo. Así que bueno, nada, con eso si quieren cierro la parte así como más de monólogo y seguimos conversando, que veo que algunos tienen preguntas y me interesa escucharlos y responder. Bueno, buenísimo, Cami. Ahí abrimos entonces al espacio de preguntas. Recordamos que pueden poner tanto por el chat o pueden levantar la mano. En primer lugar, te comento la primera pregunta que teníamos, que es de Enzo Taveres, que dice, ¿cómo podemos realmente hacer un cambio climático y cuál sería tu propuesta para nosotros los jóvenes? Bueno, en realidad lo que tenemos que evitar es el cambio climático, o sea, tenemos que limitar el cambio climático. Les digo porque también son cosas que para que ustedes vayan transitando en su camino, lo que sea, universitario, laboral o lo que sea. El cambio climático es lo que queremos tratar de evitar o mitigar o limitar, es que cambie tanto los ecosistemas y las biosferas, y, digamos, en la que vivimos. Entonces, para limitarlo, realmente nosotros los jóvenes, la verdad es que el impacto es múltiple y por todos lados, donde cada uno esté. Es decir, desde una ley que pueda tocar un tema que realmente sea relevante, hasta en una conversación con tu abuela que estaba acostumbrada a revolear un paquete por la ventana en el auto, porque antes la gente revoleaba basura.
y decirle, una vez la paramos a mi abuela que tiró algo, le dijimos, no, nos frenamos en medio de la calle, de la avenida, bajás y lo levantás. No, lo bajás y lo levantás. Mi abuela estaba horrorizada, pero creo que es parte también, ¿no? O sea, es decir, cuando uno ve gente en la vía pública que ensucia o que trata, digamos, el mundo como si fuese, no sé, que alguien más lo va a limpiar, que son culturas que se van instalando y que obviamente la sociedad contribuye a eso, que digo que eso que ya es micromilitancia, que se tiene, se puede hacer a comportamientos cotidianos nuestros, desde el que pueda, ustedes tienen la suerte, los que están en la ciudad de Buenos Aires, de tener como la ciudad del país más desarrollada en términos de separación de residuos, que en Europa hace muchos años ya se hace, tienen 8 tachos cada uno. Yo sé bastante que separo, pero digo, no todos los municipios tienen esa cultura. También está buenísimo y enseñarle a otras personas cómo hacerlo. Eh, Elegir también, digamos, una vida un poco más sostenible en términos de consumo, es decir, probar comprar usado en vez de comprar todo nuevo. No sé, yo lo hago para el cole de mis hijos. O sea, si puedo comprar un uniforme usado, trato de comprar un usado. Si puedo comprar libros usados, zapatillas usadas. No solamente por la economía que hoy en día está mal, pero me parece que también es un concepto, ¿no? Esto de las cosas tienen que brillar y ser nueva y tener un papel de plástico de colores para que parezca lindo. Todo eso parece, porque las cosas que se instalan en la sociedad parecen comportamientos que uno los da por naturales, pero el natural es muy pequeño hoy en día. O sea, eso es social, es un comportamiento culturalmente adquirido que, como es cultural, se puede cambiar. Lo que viene dado por naturaleza es lo más difícil. Pero lo que es cultural, parece natural, pero es cultural. Entonces esas cosas sí se pueden cambiar todos los días. Desde los gobiernos, todos los gobiernos tienen ahora áreas vinculadas con la sostenibilidad, desde el gobierno nacional, provinciales y municipales. Y lo que hay que, si alguno de ustedes lo integra, o al revés, Dios, también es una buena idea integrarlo para poder integrar a jóvenes a ese proceso de tomar decisiones sobre qué priorizar o sobre por dónde empezar. Lo que es residuos sólidos urbanos es un temón en todas las ciudades porque no hay forma fácil, ni barata, ni cero contaminante de tratarlos todavía, pero se puede optar por soluciones mejores que peores. Eh, si uno trabaja en una empresa o quiere trabajar en una empresa, también fijarse si puede impactar sobre el área de sostenibilidad para participar en la elección de los proyectos en los que se suman, buscar proyectos donde la sostenibilidad también esté cruzada por la, digamos, responsabilidad social y donde se pueda también trabajar con todos los sectores. Algo que no hablamos que es los alimentos, o sea, hay mucho también para elegir, comer y vivir más saludable, que nos hace bien a nosotros y le hace bien al planeta, y es un cambio de cultura, digamos, ¿no? O sea, lo que es la alimentación. Hace también a una vida y a un ambiente más sano. Y nosotros, no sé, a mí yo creo que me dan Coca-Cola a los 2 años. Yo, mis hijos no saben ni qué es. Es algo de grandes, ni se consume, porque es algo que daña, que hace mal, que es puro azúcar, que no sirve ponerle azúcar a todo. No sé, que la lenteja es un alimento nutritivo que se puede comer en los 6 meses de los bebés, que antes la gente, ay, qué bien, cómo te come lentejas. En realidad es algo que, digamos, y eso está muy barato y tiene muchos nutrientes, y eso es parte de un cambio cultural. Entonces, yo creo que de todos esos puntos de vista se puede operar y trabajar desde lo macro y lo micro, participando en la COP de cambio climático y levantando el tema y haciendo visibilización, o buscando políticas estructurales, o buscando leyes, o trabajando sobre los ejecutivos municipales, o micromilitando. Desde todos esos puntos de vista podemos participar. Genial. Acá entonces te hago otra pregunta que tenemos. Pregunta Pilar, ¿cómo hacer que el cambio climático esté en agenda hoy en día cuando el presidente lo niega? Bueno, ahí no tengo una respuesta muy perfecta porque es difícil en épocas donde hay como rechazo, porque a veces puede suceder que se transforme en, ¿cómo decirlo?, en el mainstream. O sea, cuando hay cambios culturales así tan fuertes y se empiezan a instalar determinadas ideas, de repente cosas que parecían estar dadas y decir, sí, es obvio que es importante esto, a veces se empiezan a desafiar y cuando se vuelven como muy masivas y los adopta la mayoría de la población, después uno queda en el nicho y en la vanguardia y genera como un... A veces los movimientos sociales generan una cosa que se llama backlash, que es un retroceso, básicamente, que es como una mirada exactamente opuesta, tipo pendular, ¿no? Avanzas mucho en un sentido y de repente avanzas mucho en el otro sentido, como por ejemplo los movimientos de mujeres. Entonces, eh, no sé si hay una forma fácil de visibilizarlo. Yo lo que creo es que nunca hay que dejar de trabajarlo, porque eso al final, la política cambia en Argentina, todos cambiamos, digamos, estamos un tiempo y después no estamos más, pero las cuestiones centrales siguen estando, con lo cual siguen siendo relevantes. Eh,
Después, digo, uno siempre puede hacer movilización, puede hacer capacitaciones, puede hacer actividades, puede trabajar con adultos mayores en geriátricos para contarles de qué se trata, puede trabajar con niños en las escuelas para, porque como decía, no me acuerdo quién fue, si fue Martín, no me acuerdo quién habló al principio que dijo que el colegio, nunca les enseñó, Francesca, que digamos, que es verdad, es un tema re poco trabajado. Yo en la facultad de ciencia política, en Argentina, en Francia y en Estados Unidos, nadie me habló de cambio climático. Está bien que esto fue hace 10 15 años, 10 años. Pero también, si uno trabaja en alguna institución académica, incorporar no solo la diplomatura de ambiente, sino dentro de las materias, por ejemplo, en el MAP, en las políticas públicas, sí o sí tiene que haber una materia de ambiente. O algo que sea transversal. O sea, no se puede no hablar de ambiente en una maestría de políticas públicas, que hoy no sucede, o sea, y tiene que suceder. Entonces también hay mucho que impactar para que la conversación esté presente en los ámbitos donde se puede generar ideas, ¿no? Y pensamiento, y datos, y ciencia, ¿no? Y que pueda estar presente desde los órganos de investigación a las instituciones académicas, para generar también algo que en la Argentina siempre fue bueno, pero a veces, como vamos y venimos, no estamos sosteniendo tanto, que es lo que es divulgación científica. Argentina tiene tremendo nivel de científicos. Podríamos hacer mucha mejor divulgación sobre cambio climático que esté más presente. Y yo sí creo que contribuye él no politizarlo o partidizarlo tanto, porque eso genera odio del otro. Estamos en una Argentina polarizada siempre. Entonces, cuando te instalás con que este tema está de un lado o del otro, perdés a la mitad del auditorio. Entonces, para mí trabajar con la importancia estratégica del tema de ambiente mejora o supera los prejuicios o la disputa que hay más ideológica. Buenísimo. Ahí Fidel tiene para hacer una pregunta. Ahí te habilitamos. Camila, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va dirigida un poco a esto de que se habló bastante en todo lo que tiene que ver bueno, cómo las potencias el tema del ambiente a nivel internacional, ¿no? Porque, bueno, uno de los debates que tuvimos con oradores anteriores y un poco linkeado con los derechos humanos, que son aquellos que tiene que garantizar el Estado y ligado a la pregunta que te hicieron con respecto al presidente, nuestra Constitución en su artículo 41 establece de que todos los habitantes de nuestro país tienen que gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión cuando los países de la Unión Europea o Estados Unidos vienen a hablar de ambiente en la Argentina cuando los que realmente contaminaron el ambiente son las potencias, no nosotros? No quita que no tengamos que mejorar y ser mejores, pero los que contaminaron fueron ellos, los que tuvieron las revoluciones industriales fueron ellos, ¿no? Y bueno, quería saber un poquito cuál era tu opinión, porque al igual que pasa en los derechos humanos, como por ejemplo en el Pacto de San José de Costa Rica, gran parte de América Latina se somete a una corte y las potencias se lavan las manos. Cuando se trata de temas, ¿viste? ¿Y por qué? Porque yo tengo la bomba atómica. Y bueno, un poco ver tu mirada de eso, que es algo que nos afecta al mundo entero, ¿no? Sí, es como decís vos, ¿eh? Fidel, es una cuestión de poder. O sea, el poder es como un vector que atraviesa todo, básicamente. O sea, el lugar que uno ocupa en la toma de decisiones por la relevancia que tiene, impacta todo y un poco también en la vida, como en la vida profesional, no solo política. Te vas dando cuenta de que todo está atravesado por relaciones de poder, ¿no? Y eso también explica por qué suceden las cosas y por qué son así. Entonces, tenés como diferentes miradas, ¿no? O sea, tenés, de nuevo, a mí me gusta, yo soy docente en la facu y me gusta con estas cosas, o sea, cuando voy a un seminario de militancia, les cuento mi mirada full, pero cuando voy a tratar de armar algo más holístico, les cuento todas las posiciones y las miradas para que cada uno también sea libre de poder elegir lo que piensa. Con este tema me parece que hay varias miradas. Una es la revolucionaria, que es más extrema en el sentido de, bueno, ubíquense en la palmera, los que contaminaron se tienen que ocupar, es lo que le decía un poco del sur global, que tiene diferentes miradas, y es, nosotros vamos a hacer lo que podamos, pero acá lo que hay que hacer es ir a escrachar o a mostrar quiénes son los verdaderos culpables, y tiene mucho que ver con la industria alimenticia, y digamos, y hacer pintadas,
digamos, y visibilizar toda la parte de crueldad animal innecesaria que existe en las industrias, y visibilizar, bueno, esto que decíamos, digamos, la responsabilidad que tienen quienes se han enriquecido a expensas de otros. Hay una mirada más moderada que como busca orientar la sostenibilidad de la mano del desarrollo económico y busca operar sobre quienes existen en el mercado para que sus prácticas se vuelvan más sustentables. Eh, Hay una mirada ya mucho más liviana, que es casi greenwashing, digamos que es como, bueno, hagamos lo que se pueda, pero mucho no se va a poder hacer, una de las otras cosas que son importantes, pero tengamos algún área o alguna identidad o algo que, más verde, lo pintamos al logo de verde y listo. Eh, Esto es como un resumen. Después hay muchas miradas ideológicas, ¿no? O sea, miradas cruzadas con teorías geopolíticas. La teoría de la dependencia es una teoría que eh, se acuñó para explicar que los países del sur global son pobres porque los del norte son ricos. Es decir, que se generó a propósito, digamos, una dependencia y que mientras los países del norte sean ricos, los del sur van a seguir siendo pobres porque, digamos, el sistema está pensado para la opresión. Hay teorías marxistas del ambiente que tienen esta mirada más como de los poderosos versus los no poderosos y donde mientras exista el capitalismo no va a haber equidad ambiental. Hay una mirada del ambiente liberal, donde, digamos, esto que les digo, hay que trabajar junto con todos los productores, digamos, todas las empresas en realidad, los ecosistemas empresariales para que se transformen y para que contribuyan en una mirada positiva respecto a lo que eso puede suceder y el progreso hacia mejor. Y depende de donde uno se pose en su mirada de la historia, de la vida y del ser humano, y si es bueno o malo, o si es hobbesiano, o si es lockeano, o sea, si el hombre es el lobo del hombre, o si el hombre vive para la libertad, la familia, la libertad, la vida y la propiedad. Eh, Hay diferentes miradas. Lo que te puedo decir es que siempre se hace presión, desde por lo menos la mirada oficial de Argentina, para que quienes más contaminaron se hagan cargo de eso. Han habido diferentes propuestas e iniciativas, por ejemplo, cambiar, digamos, deuda del FMI por bonos, digamos, climáticos. Generalmente no prosperan porque nosotros no somos quienes movemos el amperímetro del PBI global. Entonces, yo te diría que mi mirada, mi posición actual, uno va evolucionando y va mirando, es que es verdad que hay que como tener responsabilidades diferenciales. De hecho, las contribuciones nacionales tienen una mirada diferencial respecto de, che, si China, que no estamos hablando ni de China, China contamina todo lo que contamina, bueno, que China ponga mucha guita para hacer la transición, pero que a la vez está bien esa mirada geopolítica, pero mientras tanto me importa mi país y me importa que nosotros también estemos contribuyendo no por el bien global solamente, sino por mi país, porque si no, si esperamos a que China se decida a reducir el uso de carbón, cada 2 minutos nos va a llevar el agua puesta. Entonces, me parece que hay que hacer las dos cosas y que hay que tener estrategias para que Argentina pueda adaptarse y también podamos mitigar nuestra parte en el cambio climático, que podamos nosotros también buscar nuestra forma de transicionar hacia energías que sean soberanas, pero que también sean renovables. Que podamos tener un mejor ecosistema. Yo presenté la ley BIC, que es la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Es como se llama en Latinoamérica, en Iberoamérica, a las empresas B. Que empresas B es una agrupación privada que vos tenés que pagar en dólares para participar. Y está buenísimo porque son empresas que tienen un impacto social y ambiental positivo. Pero lo que presenté como ley, no por original, sino porque ya la había presentado alguien antes que yo y había casi salido y no salió. Y también en paralelo la presentaron en Uruguay y salió, en Chile y salió Colombia y salió Perú y salió en España y salió y acá no, que es que se pueda registrar a tu empresa en vez de como una SA, como una BIC, como una empresa de beneficio e interés colectivo, que busca un profit, pero que también busca tener un impacto colectivo y ambiental positivo. Entonces creo que esas cosas también sirven para poder transformar el ecosistema y que mucha gente que hoy ya está trabajando de esa manera pueda tener mejor representación y que sea cada vez más, ¿no? Las empresas que tienen esa mirada y que lo integran en sus cadenas de producción, en su compra local, entre otras cosas. Buenísimo. Cami, tenemos una última pregunta para hacerte de parte de mí que te dice, bueno, primero te agradece por tus palabras y te quería consultar si podemos saber cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley de hidrógeno enviado al Congreso el año pasado y si hay posibilidades de encontrarla en la agenda del Congreso este año para su aprobación.
No creo. Ahí voy a ser muy, o sea, no es lo que quiero, pero es lo que, a ver, ¿qué pienso? Me parece extraordinario. O sea, el hidrógeno verde es una tecnología que básicamente lo que hace es separar el agua, vieron que tiene la molécula del H2 y el O, o sea, y el oxígeno. Y es una tecnología que permite separarla y hacer que el hidrógeno sea una fuente de energía con emisiones de carbono cero. O sea, excelente. Es carísima y requiere mucho. Bueno, esto es otra cosa que está como de fondo de todo lo que les estoy diciendo de las relaciones de poder, que es que para hacer muchas cosas uno necesita mucha plata y quienes tienen mucha plata son los grandes países, no por mejores, sino por grandes en cuanto a economía o las grandes empresas. Entonces Argentina siempre se asocia en sus proyectos energéticos con empresas extranjeras, en lo que es la operación en petróleo y gas, mismo en hidrógeno, necesitamos un financiamiento que no tenemos hoy para hacer esa inversión y lograrlo. Pero me parece genial. ¿Por qué digo sí y no? Pienso que como la agenda hoy, la prioridad absoluta es la ley ómnibus, el DNU o como se vaya a llamar, y como la estabilización macroeconómica, no sé si va a haber margen. Yo creo que está bastante avanzado porque, en definitiva, es de interés nacional. Es decir, es de interés para el desarrollo de Argentina que podamos ser nosotros uno de los países que empieza con la generación de hidrógeno verde. Creo que se pueden hacer acciones desde el lugar donde ustedes están para poder impulsarlo. O sea, hablar del tema, ir a los medios, hacerlo en las redes sociales, instalar los temas sirve, porque hace que después también haya que, vos cuando estás en el Estado y ves que un tema se está instalando, tenés que reaccionar frente a eso. Entonces, instalarlo yo creo que sirve para que se apruebe. Todavía está todo muy como en la relación con los gobernadores que no quieren hablar de otra cosa que no sea cómo reordenar la macroeconomía. Entonces está todavía atrasado. Pero bueno, eso empieza recién el año, con lo cual no me parece que vaya a suceder ya, pero sí me parece que podría llegar a pasar que se avance porque nos viene bien, digamos, que eso suceda. Eh, Así que espero yo también que avance. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Cami, por tu presentación y por dedicarnos el tiempo y responder todas las preguntas. Después, si tenemos alguna otra, te la vamos a hacer llegar. Así que nada, muchísimas gracias por toda tu presentación. No, un placer. Les dejo si quieren, a ver, mis redes o para si quieren seguir la conversación o LinkedIn o Instagram. No me acuerdo cómo es mi Instagram. No sé si es Camila o Cami Crescimbeni, creo que es Camila. Para seguir charlando, me preguntaban también por los tratados internacionales de ambiente o lo que estructura, digamos, la Constitución Nacional, que es propia, después tenemos el Acuerdo de París, después se fueron sumando legislación en Argentina y la Agenda 2030, que eso no dije nada, que se habla un montón y nadie sabe de qué se trata, que es que en la ONU también se acordó llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los famosos ODS para 2030, muchos de los cuales son climáticos que todavía estamos lejos de llegar, con lo cual este año en la Asamblea de la ONU seguro se va a revisar, ¿no? Como hasta dónde se llega. Pero bueno, es una discusión súper presente, así que yo estoy para seguir charlando con ustedes cuando quieran. Escríbanme si quieren. Y nada, un placer charlar y estar acá. Gracias, Flor, por la invitación. Gracias, Estefano. Y a disposición siempre. Gracias, Cami. Beso enorme. Cuídense. Chao, chao. Bueno, pasamos entonces con el segundo orador de la tarde. Tenemos con nosotros a Andrés Abreu, que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, pronto a ser especialista en gestión ambiental metropolitana, con experiencia en derecho corporativo, cómplice en derechos humanos. Andrés le apasiona las temáticas vinculadas al ambiente y la sustentabilidad, y alrededor de esto genera contenido en redes de sus cuentas como @ecoandy, además de dar charlas y entrenamientos para compañías y el público en general sobre estas temáticas. Actualmente se desempeña como especialista de datos en SAP y como director del Hub de Buenos Aires de la Fundación Global Shapers. Andrés, te damos la palabra. Muchas gracias, Leila. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Ahí justo vi que había una pregunta sobre tratados internacionales y justo vamos a hablar de uno de ellos más adelante, así que por ahí hay una pregunta que voy a responder que quedó de, de Camila. Voy a compartir pantalla, a ver. Mm, Avísenme cuando puedan ver. Perfecto, ahí se ve. Perfecto, buenísimo.
Bueno, no me voy a presentar porque ya Leila lo hizo, pero bueno, mi nombre es Andrés. Decidí titular esto como Juventud, Cambio Climático y Derechos, porque bueno, vamos a hablar un poco de estas tres cosas, empezando por el tema de, digamos, que une lo que es juventud y cambio climático, que es precisamente que a los jóvenes nos preocupa el cambio climático. Y esto no lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió, sino porque hay estudios que hablan sobre esto. Este estudio es quizás uno de los más citados, que fue hecho en Reino Unido, con una población de 10 países, que establece que habla de lo que conocemos en español como ecoansiedad en niños y jóvenes, eh, y habla, bueno, como de los pensamientos. Fue una encuesta que se hizo en 10 países y parte de los resultados es que 59% de los niños y jóvenes encuestados manifestaron estar muy o extremadamente preocupados por el cambio climático, y más del 45% manifestó que sus sentimientos sobre el cambio climático atacaban negativamente su vida diaria. Eh, Esto, tipo, no es casualidad. Otro estudio en España que se hizo en octubre de 2022, Futuro es Clima, se encuestaron a 9.000 jóvenes y refleja que hay un nivel de preocupación muy superior en las generaciones de jóvenes actuales, muy superior al de generaciones anteriores sobre la crisis climática. Y esto se repite, hay varios estudios, varios artículos que hablan al respecto de cómo a los jóvenes nos preocupa el cambio climático y sus consecuencias mucho más que a generaciones anteriores. Y creo que si pregunto acá, que son todos jóvenes, seguramente también van a notar que hay una mayor preocupación que la que pueden tener quizás sus padres o sus tíos, abuelos o generaciones anteriores con respecto a el cambio climático y las consecuencias que pueda tener en nuestra vida el cambio climático, porque además quizás hace algunos años las consecuencias del cambio climático sonaban muy lejanas, y ahora, si bien hay todavía consecuencias que suenan lejanas, hay muchas que por ahí ya estamos viendo o que están más cercanas, temas de aumento de temperatura, aumento de nivel del mar, y obviamente esto se traduce en una preocupación. Entonces, ahora hablando sobre tema de derechos, que justo lo están hablando con Camila más al final de su charla. El derecho a un ambiente limpio y sano está consagrado desde 2021 por el Consejo de Derechos Humanos. Está considerado como un derecho humano. Antes no estaba considerado como un derecho humano, pero en 2021 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución que reconoce este derecho como un derecho humano. Y en 2022, la Asamblea General de la ONU se basa en esta decisión del Consejo de Derechos Humanos para adoptar también una resolución en la que reconoce el acceso a un ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. ¿Qué pasa con esto? Que si bien es un gran paso que la Asamblea General de la ONU, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconozca el derecho a un ambiente limpio y sano, sostenible, seguro, según la resolución que leamos, va a tener más o menos adjetivos calificativos, es un gran paso. Esta resolución no es jurídicamente vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que no significa que los países estén obligados de forma jurídica por esta resolución. Sin embargo, sí puede dar pie a decisiones importantes, hablando en el campo de lo que se conoce como el constitucionalismo, ambiental. Puede dar pie a que algunos países del mundo que no tengan en sus constituciones el derecho a un medio ambiente limpio y sano como un derecho, puede dar pie a que existan legislaciones nacionales, a que estén constituciones al venir de una resolución de la Asamblea General de la ONU o del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta resolución de la Asamblea General no tuvo votos negativos, sin embargo sí tuvo abstenciones, y tuvo abstenciones de
países, que justamente ahora no recuerdo el nombre, creo que era Fidel que lo mencionaba, de países como, si no me equivoco, Estados Unidos y China, por ejemplo, se abstuvieron de votar en esta resolución, lo cual no es coincidencial, digamos, porque tiene que ver con todo esto que venían hablando. Hablando de Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica en su constitución reconocen el derecho a un ambiente sano. Durante el siglo XX, gran parte de la segunda mitad del siglo XX, hubo una movida bastante grande a nivel latinoamericano, a nivel constitucional, en donde se integraron, entre otros derechos, el derecho a un ambiente sano en varias de las constituciones de Latinoamérica. Argentina lo integra en la Constitución, en la reforma de 1994, en el artículo 41, que establece el derecho a un ambiente limpio y sano. Es un artículo mucho más largo que además da pie a la Ley General del Ambiente, no recuerdo el número, pero la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, acá haciendo como un pequeño paréntesis para estar todos como en la misma, en el mismo canal, por decirlo de alguna forma. Una ley de presupuestos mínimos es, como su nombre lo dice, una ley que establece, digamos, las medidas mínimas que se deben cumplir y que después cada provincia desarrolla su propia ley de ambiente, en este caso, basándose en esta ley de principios generales o de presupuestos mínimos. No es una ley exhaustiva en todo su contenido, sino que es más bien que establece, digamos, estos, como el nombre lo dice, presupuestos mínimos que se deben cumplir, que se deben garantizar, y después cada una de las provincias desarrolla sus leyes basado en en esta base o en este nivel, y sobre ese nivel se construye. El artículo 41 da pie a esta Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos. ¿Y por qué es importante decir, bueno, por qué es importante tener la Constitución, el derecho a un ambiente limpio y sano? ¿Por qué es importante que exista una resolución del Consejo de Derechos Humanos, por más que no sea jurídicamente vinculante? ¿O por qué es importante que existan estos principios o estos presupuestos mínimos ambientales? Y es importante que existan y son relevantes porque sirven para definir, entre otras cosas, los derechos y obligaciones del Estado con respecto a la gestión de los recursos naturales, el uso que puede tener esos recursos naturales, la explotación de esos recursos, y los límites, sobre todo, del acceso, del uso y del aprovechamiento de estos recursos. Porque, obviamente, los gobiernos cambian y las líneas de pensamiento pueden cambiar, pero por eso es importante tener estos principios y estos eh, derechos claros desde un principio, y que las bases y las reglas del juego, digamos, estén claras desde el principio, y que más allá de las decisiones políticas que se puedan tomar, existan herramientas para que estos derechos y estos presupuestos mínimos sean garantizados y se pueda, además, desde el punto de vista ciudadano, reclamar sobre estos derechos. Ok, todo muy lindo, se ve muy lindo en la letra, se ve muy lindo en la Constitución, se ve muy lindo en la resolución de las Naciones Unidas, pero ¿cómo se aplica este derecho? Hay muchas formas en las que se aplica este derecho. Una de ellas es, como les decía, la Ley General del Ambiente y las leyes ambientales que tiene cada una de las provincias, en el caso de nuestro país, pero también existen tratados internacionales. Camila mencionaba el Acuerdo de París. También el Acuerdo de París sale de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es como el gran paraguas que abarca todos los tratados. El Protocolo de Kioto, que si no me equivoco es de 1997, que era como el Acuerdo de París, el anterior al Acuerdo de París, que establece muchas regulaciones relacionadas con la energía, y que estos tratados sí son jurídicamente vinculantes. El Acuerdo de París es que seguramente lo han escuchado, porque es el que establece la limitación del aumento de temperatura
a 2 grados y apuntar idealmente a 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura con respecto a los niveles preindustriales. Siempre que vean, esto también como dato de color o aclaratoria, siempre que vean ese tema de 1,5 grados más o 2 grados de aumento, siempre se va a referir a los niveles preindustriales, es decir, los niveles antes de la revolución industrial. No se trata del año anterior, sino siempre se va a comparar con niveles preindustriales. Y eso es lo que establece el Acuerdo de París. El Protocolo de Kioto, como les decía, establece temas energéticos y todos se basan en el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Existen diferentes cumbres internacionales ambientales. Todos los años se realiza la COP, la Conferencia de las Partes. Esta Conferencia de las Partes es la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que establece que todos los años los países que son parte del tratado se reúnen para tratar diferentes temas relacionados con este convenio y en uno de esas COP sale el Acuerdo de París, por ejemplo, y es una de las manifestaciones que tiene el Convenio Marco de las Naciones Unidas. Pero hoy les quería hablar un poco más regional, ¿no? Y no tanto global, porque hay un acuerdo que es relativamente nuevo y que por ahí no se conoce tanto y que creo que vale la pena conocerlo porque es el primer acuerdo regional en esas temáticas, que es el Acuerdo de Escazú. Se conoce como Acuerdo de Escazú porque fue firmado en Escazú, pero el nombre completo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Mucho más fácil, Acuerdo de Escazú, pero bueno, este es el nombre completo que tiene y se firma el 4 de marzo de 2018 en Escazú. Es, como les decía, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, pero no solo es el primer acuerdo regional en materia ambiental de nuestra región, sino que además es el primer acuerdo internacional en brindar protección a defensores ambientales. Ahora, en la siguiente slide vamos a ver un poco las claves del acuerdo, pero una de las claves y que es como la punta de lanza o que es pionera este acuerdo es precisamente en brindar protección a defensores ambientales. Vivimos en una región, en la región más peligrosa para los defensores ambientales. En el año 2021 y en el año 2020 fue la región con más asesinatos a defensores de derechos humanos ambientales y el Acuerdo de Escazú establece precisamente una protección a estos defensores ambientales. Y en líneas generales, como el nombre lo dice, busca garantizar el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia por parte de la población en asuntos ambientales. Estos son como los 3 puntos principales que establece el Acuerdo de Escazú. Y Argentina lo aprobó en 2020. Como saben, los acuerdos internacionales o los convenios internacionales tienen una fecha de firma y una fecha de ratificación por cada uno de los países, en los que además, según el procedimiento que siga en cada uno de los países, en el caso de Argentina se hace a través de una ley, que es una ley aprobatoria del acuerdo. Es una ley bastante corta que simplemente dice que se aprueba el acuerdo y a partir de ese momento es ley en el país y se aprueba en 2020. Es decir, para Argentina, a través de la ley 27.566, el Acuerdo de Escazú, digamos que entró en vigencia en 2020. A partir de ahí empezamos a ser parte del Acuerdo de Escazú, que también tiene su conferencia de las partes, como les decía, menos popular que la otra, porque el acuerdo todavía no es tan conocido, pero también tiene una conferencia de las partes. El año pasado, de hecho, se realizó acá en Argentina esta conferencia en la que sigue más o menos la misma dinámica de la COP, del Convenio de las Naciones Unidas, en donde los países que son parte, los estados que son parte, se reúnen para discutir avances en el acuerdo, en los puntos que establece el acuerdo, desafíos que tengan o alguno de los temas que puedan ser importantes y que hayan surgido en el último tiempo y que tengan que ver con el desarrollo del acuerdo.
como les decía, 5 claves del Acuerdo de Escazú. Por un lado, el derecho a la información establece, ahí les dejé los artículos, que cada parte debe garantizar el derecho del público a acceder a información ambiental que esté en el poder del Estado. Es decir, que la información ambiental debe ser pública de acuerdo con el principio de máxima publicidad. Es decir, que todo el mundo debería poder acceder a información ambiental de fuentes oficiales, de fuentes del Estado. Esto incluye proyectos ambientales, data que los estados declaran, está buscando la palabra, declaran, por ejemplo, todos los estados reportan anualmente sus emisiones de carbono. Esto es data que debe ser pública y a la que todos deberíamos tener acceso. Después podemos hablar si se cumple o no se cumple, pero digamos que está en los principios de este acuerdo y todos los estados parte deben garantizar esto. Puede que algunos estados parte, para el momento en que firmaron, no tenían, por ejemplo, un sistema de publicidad de la información. Entonces, parte de la implementación del acuerdo es precisamente crear esos sistemas e implementarlos y garantizar el acceso a esta información. Después, el derecho a la participación, pues como les decía, los 3 pilares del acuerdo son el derecho a la información, el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales y el de acceso a la justicia en temas ambientales. Con respecto al derecho a la participación, cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. ¿Cómo se aplica esto o cómo se podría aplicar esto? Por ejemplo, en el caso de Argentina existe una instancia en lo que se conoce como el camino de la ley o el proceso de aprobación de las leyes. Existe una instancia de audiencia pública. Lo mismo existe para proyectos que potencialmente puedan afectar el ambiente. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente el caso acá en la ciudad de Buenos Aires, el caso de la Costanera Norte. Ese caso tuvo una audiencia pública. Estas audiencias, si bien no son vinculantes, es decir, lo que diga la población no necesariamente va a ser vinculante para la decisión que va a tomar el Estado, sí son obligatorias. Sí es obligatoria hacer esta audiencia y cualquier persona que desee manifestar su opinión, su punto de vista, puede hacerlo. Hay un proceso de inscripción para las audiencias. Justo la audiencia de la Costanera fue bastante larga porque hubo muchas personas que participaron y cualquier persona puede dar su punto de vista. No tiene que ser un experto, no tiene que ser científico ni nada por el estilo, simplemente por ser ciudadano tenemos el derecho de participar en estas audiencias que además son públicas. Se hacen de manera virtual hoy en día y cualquiera puede acceder y ver lo que se está diciendo en estas audiencias. Pero, como les decía, no son vinculantes, es decir, lo que se trate no va a cambiar, no necesariamente va a cambiar la decisión del proyecto o de la ley, pero sí es obligatorio hacerla. Entonces, por más que no sean vinculantes, es importante que exista esta instancia en la que la ciudadanía puede participar y la ciudadanía puede ser escuchada con respecto a un proyecto que pueda potencialmente desmejorar o afectar el ambiente, porque puede ser incluso un proyecto que quizás desde el punto de vista político, desde el punto de vista del Ejecutivo, tengan una idea de proyecto, pero quizás la ciudadanía puede presentar otras ideas de proyecto y como contraargumentar las ideas del Estado, y esto ocurre en estas audiencias públicas. El derecho a la justicia, lo mismo, cada parte debe garantizar el derecho a acceder a una justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso, que es un tema judicial, que se cumpla con el debido proceso, pero entonces crea como esta instancia de decir, bueno, tiene que haber
justicia también, o acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y, es decir, yo puedo demandar a el Estado si está cometiendo un daño ambiental, por ejemplo. Estos quizás son temas, por ejemplo, el derecho a la justicia, que quizás en Argentina ya estaban desarrollados anteriormente. Se me viene a la mente un caso que es como el caso emblema, que es el caso de Beatriz Mendoza, que es a partir del cual se crea la Autoridad Única de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR. Se crea a través de una decisión judicial, que es lo que se conoce como caso Mendoza. Si lo buscan como sentencia caso Mendoza o caso Mendoza-ACUMAR, van a encontrar toda la información de ese juicio que hace que se cree esta autoridad única que trabaja para la recuperación y el mantenimiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y es un ente que tiene participación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires, porque la cuenca es compartida. Entonces, quizás hay puntos que ya estaban siendo desarrollados en algunos países, pero quizás otros países no, o no lo tenían tan formalizado como decir, bueno, hay una justicia en asuntos ambientales. Lo mismo con esto del derecho a la protección, que es lo que hablábamos en la slide anterior, de garantizar una seguridad, habla de entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Acá ya habla además de derechos humanos en asuntos ambientales. No solo habla de asuntos ambientales, sino que ya lo circunscribe en derechos humanos. Y que estas personas, organizaciones, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Esto viene por lo que les comentaba anteriormente, que Latinoamérica y el Caribe es la región más peligrosa para los defensores ambientales. En algunos países, de nuevo, hay asesinatos, hay encarcelamientos injustos por ir en contra de decisiones de los estados que atenten contra el ambiente. Entonces, acá también los países se comprometen a brindar esta seguridad a los defensores ambientales. Y además, algo que también es bastante innovador es la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Establece crear, o como una propuesta, crear medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, e incluyen a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos originarios, entre otros grupos, pero es como llama la atención que incluyen a los jóvenes, por ejemplo, entre grupos en situación de vulnerabilidad y que requieren una protección específica de acuerdo a lo que establece el Acuerdo de Escazú. Entonces, acá, bueno, para terminar con el tema del acuerdo. ¿Cómo se aplica el acuerdo? Tiene no es tan largo, de hecho acá al final de la presentación, que después seguramente se las enviarán, tienen el link al texto del acuerdo, no es tan largo, por si quieren leerlo. Tiene diferentes artículos en cuanto a su aplicación, en cuanto a cada uno de estos puntos o de estos derechos que establece el acuerdo. Tienen una instancia de representantes de la sociedad, de representantes del pueblo, que son electos. Ahora no recuerdo el periodo por el cual son electos, cuánto tiempo son electos, pero existen representantes de la población ante el Acuerdo de Escazú. Estos participantes son parte de la Conferencia de las Partes y llevan, digamos, la voz de la sociedad a los estados parte del Acuerdo de Escazú. Uno de sus representantes se encuentra acá en Argentina, hay una en Brasil y hay una más que ahora no recuerdo dónde está, son tres, que representan eso, la voz de la sociedad, la voz del público, del pueblo, ante el Acuerdo de Escazú. Y estos representantes son accesibles para la población. La idea es que exista como esa instancia de representación, una especie como de diputados, de cierta forma, ante la Conferencia de las Partes.
Pero bueno, entendiendo el ambiente o el acceso a un ambiente limpio y sano como un derecho humano, entendiendo que existen tratados internacionales y que existen legislaciones nacionales que desarrollan este derecho o que nos dan a la población herramientas para exigir, herramientas para actuar desde el punto de vista de la juventud, ¿cómo podemos activar? Acá les puse algunos ejemplos, pero en primer lugar, yo soy un gran defensor de la formación, que es precisamente lo que están haciendo ustedes en este programa, así que formándonos, porque la información y el conocimiento nos da poder y nos da herramientas para después poder actuar. Entonces, en primer lugar, diría que los jóvenes podemos activar formándonos. Acá les dejé 3 ejemplos de formaciones o de programas que, que están buenos, que los vean, que están bien desarrollados. Uno es la formación de líderes ambientales, de la cual formo parte, así que la conozco bastante bien. Justo ahora están abiertas las inscripciones para el año 2024. Al final también les dejé el link de la inscripción para que chusmeen un poco más de lo que va. Tatecoa, que también es una formación ambiental y de proyectos socioambientales, y la Facultad Socioambiental, que está hecha en alianza en diferentes organizaciones, Eco House entre ellas, y que brinda diplomaturas, cursos relacionados con distintos temas socioambientales. También está bueno que lo puedan chusmear. Creo que también les dejé el link al final, y si no, googleando Facultad Ambiental, googleando TECOA, Formación de Líderes Ambientales, van a conseguir la información. ¿De qué otra forma podemos activar o ser parte de esta, no quiero decir lucha, pero de esta movida ambiental o de esta movida de los derechos humanos en temas ambientales? Participando en audiencias públicas, estas audiencias que les mencionaba. Estas audiencias se conocen a través de la web, por ejemplo, de la legislatura porteña. Siempre publican cuando hay audiencias públicas y pueden acceder. Después, cuando hay casos, digamos, más grandes o más emblemáticos, siempre hay repercusión en redes sociales y en medios de cómo acceder a estas audiencias. Pasó con el proyecto de La Costanera, pasó con el proyecto de la explotación o la exploración petrolera en Mar del Plata, que también tuvo su audiencia pública y también fue bastante resonado en medios y en redes sociales. Así que de estos casos grandes siempre hay forma de enterarse, y si no, de nuevo, en la página de la legislatura o en la página de medios oficiales, siempre está la información de cómo acceder a estas audiencias públicas, cuándo se realizan, cómo inscribirse si se quiere exponer en estas audiencias. Participar de proyectos locales que busquen defender el ambiente o que busquen realizar mejoras o proyectos socioambientales de organizaciones locales. Hay un montón de organizaciones locales, que es justo el siguiente punto, organizaciones socioambientales. Hay un montón. Ahora les podría mencionar algunas. Eco House, Consciente Colectivo, Ahora qué, que hace divulgación científica. Y así hay muchas organizaciones que están trabajando en temas socioambientales, así que si es un tema que les interesa, es una buena forma de, de aportar participando de estas organizaciones, participando de los proyectos que tienen estas organizaciones, o también llevando sus ideas para estas organizaciones. Yo siempre digo que es más fácil apoyarse en estructuras que quizás ya existan para llevar a cabo ideas nuevas, que quizás hacerlo solos puede ser más complicado. Aprovechar estructuras existentes, quizás hay una idea que tenemos y que investigando nos damos cuenta que hay una ONG o hay una fundación trabajando en estos temas, y decir, ah, bueno, puedo llevar mi idea para que juntos la desarrollemos, por ejemplo. Y además, digamos, en esa unión puede haber más fortaleza de una solución o de un proyecto, en este caso socioambiental, pero creo que aplica a cualquier tipo de proyecto. Y por supuesto,
También cómo activamos los jóvenes exigiendo al Estado el cumplimiento de la normativa. Las leyes y los tratados internacionales nos dan herramientas, como les decía, que es importante, porque es importante tener estas bases o estos principios ambientales, porque nos dan a nosotros como ciudadanos la forma de exigir, nos dan a nosotros las herramientas para poder hacer una auditoría ciudadana, si se quiere, de qué cosas están cumpliendo y qué cosas no, y poder exigir que se cumplan a cabalidad estos principios o estos derechos. Siendo parte, exigiendo evaluaciones ambientales, por ejemplo, existe una instancia cuando se realizan proyectos ambientales que existan evaluaciones ambientales. Hay dos tipos de evaluaciones, eso es, o sea, un poco más profundo, pero cada vez que se hace un proyecto nuevo, se requiere que haya una evaluación ambiental. Entonces, exigir que existan estas evaluaciones ambientales y que se hagan de una forma correcta. Esto también, estas evaluaciones, y lo ato con uno de los principios de Escazú, que es el acceso a la información. Estas evaluaciones ambientales son públicas también. Si nosotros queremos ver una evaluación ambiental de un proyecto en específico, podemos verla porque son públicas. Por ahí es menos, no es tan entendible, porque hay un lenguaje técnico, hay como muchas cosas, muy ingenieril, si se quiere, pero existe una ley que establece el de afectar al ambiente. Y también exigiendo proyectos y decisiones que tomen en cuenta el componente ambiental. Creo que algo que cada vez está más presente, no solo en Argentina ni en la región, creo que en el mundo, algo que cada vez está más presente es este componente ambiental, es esto de que existan empresas de triple impacto, que existan regulaciones en temas sociales, en temas económicos y en temas ambientales, que digamos que el componente ambiental no sea un elemento más o sea un agregado, sino que sea parte fundamental de las decisiones y de los proyectos que se toman en un gobierno, en una empresa, sea el sector público o sector privado, pero que exigir que se tomen en cuenta los componentes ambientales cuando tomamos una decisión. Creo que es como fundamental y desde la sociedad y desde la juventud, que somos los más preocupados por el cambio climático, creo que somos nosotros quienes tenemos que llevar precisamente esa bandera al Estado, a las empresas privadas y ser nosotros los voceros de esa preocupación, no quedarnos con esa ecoansiedad o ansiedad climática de la que hablamos al principio, sino precisamente trabajar esta ansiedad climática. ¿Cómo hago tengo estos pensamientos o tengo esta ecoansiedad? Bueno, ¿qué hago? Y una de las formas de, de trabajar esta ecoansiedad es precisamente activando, y desde mi punto de vista estas son tres formas súper importantes en las cuales la juventud puede participar en decisiones ambientales y en proyectos y ser parte de esa mesa de decisiones y de esa toma de decisiones en la que lamentablemente hacen falta muchos jóvenes a nivel global. Somos pocos, a pesar de que la población mundial el promedio de población mundial es cada vez más joven, somos pocos los jóvenes que somos parte de las mesas de decisiones y quizás está en nosotros también exigir ser parte de esas mesas donde se toman las decisiones. Para ustedes, acá les dejo mi Instagram, mi email, también está mi LinkedIn por si quieren contactarme. 100% disponible para ustedes, para seguir charlando sobre esto, para enviarles links,
más dudas o lo que sea, acá les dejé los links que les decía, les dejé algunos útiles que les pueden servir, les dejé el link al Acuerdo de Escazú, como les decía, y este reporte que está muy bueno, que es sobre el constitucionalismo ambiental en Latinoamérica, que habla un poco de esto que les venía hablando de la integración del derecho a un ambiente sano en las constituciones de América Latina. Está enfocado en Chile porque habla de la reforma constitucional en Chile, que si no me equivoco del año pasado o hace 2 años, pero habla mucho de la región y del componente ambiental en las constituciones latinoamericanas. Así que eso se los dejo y después seguramente les envíen la presentación, pero como les digo, completamente dispuesto ahora para responder preguntas y después, si quieren seguir la conversación, si tienen más dudas, cosas que quieran intercambiar, también 100% disponible. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias a vos. Te hacemos ahí las preguntas que podrían generar un cambio más allá de las grandes empresas continúen contaminando de la misma manera. Esa sería la primera pregunta. Sí, yo creo, por un lado, sí, si bien es cierto que las grandes empresas siguen contaminando o, digamos, los grandes contaminantes todos los años en el ranking siempre son los mismos. Coca-Cola, Pepsi, Unilever, estos grandes nombres que todos conocen. Lo menospreciamos, que es, al final, estas empresas tienen que venderle a alguien y las decisiones vienen dadas por los consumidores y los consumidores tenemos el poder de cambiar el... Sacó al mercado shampoo sólido, por ejemplo, que fue como un gran cambio en una marca grande, una marca bastante presente, y ahora se puede conseguir shampoo sólido de Garnier en supermercados, en farmacias, que antes quizás si queríamos usar shampoo sólido teníamos que ir a marcas más. El cambio en los modelos de consumo, el cambio en la población, que hace que las marcas se den cuenta de decir, la gente está usando más esto, la gente está pidiendo más esto, y bueno, al final, por más que queramos o decir que tiene un compromiso ambiental o lo que sea, si tener un compromiso ambiental no fuera rentable, no lo dirían directamente que tener un compromiso ambiental. Para ser completamente sinceros, no significa que las empresas sean un enemigo, porque bueno, sin estos productos simplemente como vivir en sociedad o vivir en ciudades sería muy complicado. Un cambio más grande en este caso en el mercado, que habla de las empresas, que es lo que estábamos hablando. Lo mismo con el Estado también. Estas exigencias o estas pequeñas militancias pueden llevar a grandes cambios. Buenísimo. Te quería ¿Alguna hacer... Perdón, justo Martina te iba a hacer una pregunta. Empezó con el plástico reciclado, si vos conocés algunas otras marcas que actualmente lo hagan. Es decir, todo lo que nosotros compramos de Garnier son plásticos reciclados, no está testeado en animales, no tiene parabenos, no tiene conservantes. La verdad es que creo que Garnier en cuanto a cosmética, creo que es una de las marcas, de estas marcas grandes que más avanzó y que además tiene certificaciones internacionales en cuanto a eh, no probar en animales y todo esto. Hay otras marcas, ahora, pero hay una, por ejemplo, que vi hace poco, que lo vi en supermercados, por ejemplo, que se llama Bupli,
ellos hacen elementos, digamos, para el hogar, jaboneras, envases, ese tipo de cosas, con plástico reciclado, por ejemplo, y hasta hace muy poco eran... Pero habla también de facilidad de acceso a la población, sí, porque si lo veo en el supermercado, listo, por ahí mi tía que no tiene ni idea de lo que es el plástico reciclado y que no va a sentarse a buscar en un Instagram a un emprendedor que lo haga, puede ir fácilmente al supermercado y acceder a el color de la botella verde clásica a la botella transparente y hicieron como una gran campaña de comunicación alrededor de esto y mucha gente como dudaba de si realmente era un compromiso ambiental o si realmente era bueno o no. Y la verdad es que sí, sí es un avance por un tema de la facilidad de la reciclabilidad que puede tener el plástico transparente versus el plástico verde, que es menos demandado, que al final de nuevo caemos en lo mismo de que es rentable y que no, porque una vez que el plástico se recicla, este plástico se vende para usarlo en nuevos productos y el plástico transparente se vende mucho más que el plástico verde y también había un tema de para poder reciclarlo, los plásticos no se mezclan, entonces había que esperar tener una gran cantidad de plástico verde para poder reciclarlo. No, por ahí no sé si tuvo que ver con una exigencia del público o no, pero que también es una empresa altamente contaminante, pero que al mismo tiempo toma decisiones como esta que sí son positivas. Después hay que analizarlo como un todo. Que hacen cosas con plástico reciclado. Hay una chica en Mar del Plata, que ahora no me acuerdo, la tengo en Instagram, después se los puedo pasar, que hace un montón de cosas con plástico reciclado, con tapitas, hace comederos para perros, hace platos, hace un montón de cosas, y así casi todos, digamos, son todavía empresas más chicas, pero cada tanto surgen estas iniciativas como la de Garnier, como la de lo que hizo Sprite, de hacer acciones más grandes o empresas más chicas como esta que les mencionaba de Bupli, que entra a cadenas de supermercados, que también es un gran paso. Dale, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Andrés, te hacemos una... ¿Te quiere hablar? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Te quería hacer una pregunta y ya que justo estábamos hablando del ejemplo Garnier y demás, ¿qué tan optimista sos a la hora de que mediante estas acciones y digamos, no tan por las malas, digamos, sino en el hecho de, bueno, de empezar a incluir plásticos reciclados, sacar el tinte de shampoo sólido, ¿qué tan optimista sos a la hora de que podamos llegar al objetivo mediante estos caminos y no tan drástico, tan brusco como sería de acá, que se va a 20 años? Sí, ahí hay una gran discusión, es una buena pregunta porque hay una gran discusión entre de reducir las emisiones de carbono y reducir la cantidad de plástico. Como que hay dos grandes posturas, porque la verdad es que el plástico hoy en día se trata como, digamos, el gran enemigo, pero la verdad es que el plástico por mucho tiempo ha sido muy útil y en cuanto a emisiones de carbono, el plástico cuando hablamos, por ejemplo, de bolsas, la bolsa de plástico tiene menor emisión de carbono que la bolsa de tela, por ejemplo, pero la bolsa de tela se puede usar más veces. Como que hay como muchas cosas a tomar en cuenta cuando decimos, bueno, plásticos sí o plásticos no. Por un lado sí, pero por ejemplo, no sé, plástico versus vidrio, a nivel de emisiones de carbono, quizás el vidrio es reciclable infinitamente, pero pesa más y en cuanto al transporte, quizás necesites más camiones para transportar botellas de vidrio que para transportar botellas de plástico porque pesa menos. Entonces, es como un gran debate que
que se da actualmente a nivel internacional de decir, bueno, vamos en contra del plástico o vamos por reducir las emisiones de carbono. No sé si realmente se pueden hacer las dos cosas, porque como te decía, el plástico tiene menos emisiones de carbono, pero quizás el plástico también contamina porque hay un tema de el post-uso del plástico, que sabemos que llega a cuerpos de agua, que llega a océanos y todo esto, versus otros materiales. Yo sí creo que actualmente a nivel internacional también se están viendo grandes avances en cuanto al diseño de empaques, de reducción de materiales. Por ejemplo, esto que vemos, que cada vez lo vemos más, los sachets de repuesto de materiales, que si bien son plástico y si bien no se reciclan, estamos produciendo menos plástico nuevo porque estos sachets de repuesto pueden ir a la botella de amor, por ejemplo, pero no al ciclo de reciclado común, pero es un avance en cuanto a producir menos plástico nuevo, como usar menos derivados del petróleo para producir plástico. Entonces, sí, el sachet de repuesto no se recicla, pero nos está ahorrando emisiones de carbono en cuanto a la producción de plástico nuevo. Lo mismo con productos que vengan de plástico reciclado, que no es lo mismo reciclable que reciclado. Evidentemente es mucho mejor que venga de plástico reciclado, pero entonces decir, bueno, porque nos está ahorrando plástico nuevo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, hace poco tenía una conversación con una amiga sobre unos cepillos de dientes que son de plástico reciclado. Entonces hablábamos de qué es mejor, este cepillo o el de bambú, por ejemplo. Y nada, son cálculos y son discusiones en decir, bueno, el plástico reciclado es de producción local y el de bambú viene de China, tiene todo un tema de importaciones, de emisiones de carbono derivadas del transporte que quizás no tiene el de plástico reciclado, que sigue siendo plástico. Entonces es como esto que te decía de no existe un decir si el plástico es el enemigo o es el mejor amigo, porque creo que las cosas no son tan blancas o negras cuando hablamos de esto. Sin embargo, sí, mi respuesta te diría que soy optimista en cuanto a estos cambios, porque ya se están viendo. También hay mucho de greenwashing también, de empresas que por ahí dicen tomar decisiones ecoamigables, por llamarlo de alguna forma, o que el empaque es de cierta forma y después te das cuenta de que no. Es como cada vez tenemos más tareas los consumidores también de verificar que lo que estamos comprando, más allá de que sea verde o que tenga un logo con, con una hojita o que diga eco, sea realmente lo que nos están vendiendo. Para eso también hay regulaciones, pero también es parte de eso de lo que hablábamos antes del poder del consumidor y el poder de los ciudadanos para que esto realmente sea aplicable y sea real. Para eso también está, digamos, la ley de envases, que no se ha aprobado, por ejemplo. Hay como varias herramientas que pueden hacer que estos tiempos se acorten y que no sea, bueno, de acá a 50 años no vamos a tener envases de plástico, sino que sea un poco mucho antes de esos tiempos. Bueno, buenísimo Andrés, muchísimas gracias por tu presentación y exposición, la verdad que fue sumamente enriquecedora. Así que bueno, luego te haremos llegar si hay alguna otra consulta por parte de los participantes. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias Andrés. Y llegamos a la última clase, así que quería darles el agradecimiento a cada uno de los que están acá, que se sumaron, porque realmente sé que a veces con los exámenes y con la universidad, y sé que hubo momentos en los que fue medio complicado, pero la verdad es que estoy muy contenta por la cantidad de personas que están a punto de entregar un trabajo final, así que no quería dejar de agradecerles. Nosotros nos vamos a estar viendo el martes que viene todos, cada uno expondrá su trabajo, ahí los chicos van a tener 10 minutos cada uno de los equipos para exponer, voy a estar yo y vamos a estar conversando sobre el trabajo final, pero siempre se trata de agradecer y que se hayan sumado y que estén terminando más de 70 personas es realmente muy, muy satisfactorio. Así que vamos a tener el próximo martes
un encuentro donde cada uno expondrá con su equipo, después verán, se matarán entre ustedes a ver quién es el que habla o la que habla, porque viste que siempre está el que no quiere hablar, pero bueno, se pondrán de acuerdo ustedes como lo hicieron hasta ahora, con grandes trabajos que me han ido comentando los chicos, así que también felicitarlos por eso, no voy a spoilear nada. Y ya después vamos a tener nuestro encuentro presencial, que también los chicos les van a dar detalles, va a ser el 11 de mayo, mi hijo no para de gritar, perdón, el 11 de mayo, y ustedes van a recibir los diplomas, los que hayan aprobado el curso, de manos de María Eugenia Vidal, una gran referente y laburante de los derechos humanos, y ahí nos vamos a conocer personalmente, así que gracias de nuevo, de corazón, que se hayan sumado, estoy muy contenta, así que bueno, entreguen los trabajos finales en tiempo y forma, yo ahora los dejo con los chicos, y el martes que viene los castigo, y las castigo. Les mando un beso grande. Gracias. Chao, Flor, gracias. Bueno, acá estamos con Marcos. También estamos contentos de que hayan llegado hasta esta instancia.